Mi hija me echó de la casa en una noche de lluvia y me dejó con una bolsa y 2 palabras que dolieron más que el frío. No eres mi madre. Quédate hasta el final y dime en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Quiero saber con quién hablo. 30 años de mi vida construyendo un hogar, cocinando, cuidando, renunciando a mis sueños para que Ana tuviera todo lo que necesitaba. Pensé que eso bastaría. Pero todo cambió cuando un examen simple reveló que había algo en mi sangre que valía una fortuna. ¿Te imaginas que después de ser descartada por tu propia sangre, alguien te ofrezca dinero por esa misma sangre? Sigue mi historia hasta el final para descubrir cómo de ser rechazada pasé a tener decisiones que nadie esperaba. Me llamo María, tengo 62 años, vivo con las arrugas de cada sacrificio y con la voz gastada de tantos años llamando y respondiendo por otros. Me levantaba antes del amanecer, preparaba desayuno, ayudaba a limpiar la escuela donde trabajaba como auxiliar y soñaba con un viaje que nunca hice. Me sentía invisible y a la vez indispensable. La casa siempre olía a café y jabón, las ventanas guardaban las risas de años y el jardín a veces llevaba el olor a tierra mojada que yo removía con las manos llenas de callos. Esa noche de lluvia, la puerta se cerró con un golpe seco que sonó como sentencia. La charla de esa tarde fue breve y cortante. Ana me miró con los ojos de alguien que ya no quiere llevar el pasado consigo. Ella dijo: «Te lo debo todo, pero no puedo con esto». Yo pregunté por qué y ella respondió que su vida no podía cargar con mis problemas. La voz de mi yerno, Carlos, se oyó detrás, fría, calculadora. La discusión se volvió un intercambio de reproches, pero lo que cortó de raíz fue cuando Ana dejó una carta sobre la mesa y luego cerró la puerta. El papel decía que ellos preferían no tener visitas y que había poco espacio para 2 generaciones bajo un mismo techo. Sentí la piel de mis manos quemada por el agua de la lluvia, el perfume de la casa mezclado con el olor metálico de mi propia incredulidad. Caminé sin rumbo hasta el refugio municipal de la iglesia de la calle San Martín, donde me recibieron Laura, la voluntaria que me ofreció una colcha, y Padre José, que me dio un vaso de té caliente con menta y me dijo que no estaba sola. El refugio olía a pan recién horneado, a madera húmeda, a jabón y a voces que compartían historias que ardían en silencio. Los primeros días fueron los más duros. La cama del refugio crujía bajo mis huesos, la luz fluorescente hacía más agudas las sombras de las fotos que llevaba en el bolso. Conocí a Marta, que había perdido su trabajo en una fábrica, a Elena, que había venido desde el interior, y a Ricardo, un exconductor de ómnibus que me contó chistes para ayudarme a dormir. Entre conversaciones y pañuelos, me hice amiga de una enfermera del dispensario municipal, Ana Sofía, que notó una marca inusual en mi historial médico y me sugirió hacerme unos análisis que yo había postergado por años. Fue ella quien me dijo: «Hay algo raro en tus resultados, deberías mostrarlos a un especialista». En la clínica, el aire olía a antiséptico y café. La sala estaba llena de murmullos, el monitor pitaba a intervalos, la enfermera me tomó la mano y dijo: «Tranquila». El doctor Ruiz me explicó con voz mesurada que mi sangre tenía una concentración de un anticuerpo raro que en algunos estudios recientes se estaba usando para desarrollar tratamientos muy caros. Él habló de ensayos, de protocolos, de biobancos, palabras que al principio sonaron lejanas, pero que fueron tomando forma cuando me llamaron de un laboratorio privado. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Era ético aceptar dinero por mi sangre? ¿Qué dirían mis hijos? ¿Cómo cambiaría mi vida? La primera gran conversación con los representantes del laboratorio fue en una sala con paredes beige y una mesa de madera. Hubo correos, llamadas y una reunión formal donde la señorita Gómez, la directora de investigación, explicó el proyecto con claridad técnica y una sonrisa profesional. Diálogo en la sala. Yo dije: «¿Qué implicaría exactamente?». Ella explicó que estaban desarrollando un tratamiento y que necesitaban donantes con mi perfil. Yo pregunté si me harían pruebas y cuánto me pagarían. Ella respondió que había una compensación y cobertura médica completa. Yo dije que no quería que me explotaran. Ella replicó que tenían ética y contrato legal. Yo quería hablar con un abogado. El abogado Fernández llegó y leyó cláusulas con calma. Yo pregunté sobre riesgos y derechos.
Él enumeró procedimientos, consentimiento informado y posibilidad de retirar mi muestra. Yo pregunté por el uso comercial y la propiedad intelectual. Fernández dijo que el contrato contemplaba regalías en caso de éxito. Yo respiré hondo y miré la ventana empañada por la lluvia que seguía cayendo. Ella prometió acompañamiento clínico y psicológico. Yo dije, necesito tiempo para pensar y para hablar con mi familia. Ella dijo, entendemos, y le dimos un número de contacto. Cada frase tuvo una pausa larga. El olor a tinta del contrato llenó mis manos. El tacto del papel era áspero como la vida reciente que llevaba. Fueron muchas preguntas y respuestas que terminaron con una promesa de protección y la oferta de un pago inicial para cubrir mis necesidades inmediatas. El rechazo de mi hija se convirtió en una tormenta con efectos colaterales. Había enojo, vergüenza, miedo a perder la dignidad. En el refugio me sentía pequeña y a la vez determinada. Recordé las cuentas sin pagar, las consultas que no quise pagar por miedo a molestar, los viajes que cancelé, los veranos que pasé cosiendo trajes para otros y no para mí. Mi backstory emergió con fuerza. Fui la hija de una costurera. Aprendí a remendar vidas. Trabajé 40 años en una escuela. Llevé a casa los aplausos que eran de mis alumnos. Cuidé a mis padres hasta el último aliento y pospuse mi salud. Tengo fotografías de bodas y cumpleaños guardadas en una caja que olía a polvo y colonia barata. Cuando era joven soñaba con estudiar enfermería, pero la vida me dejó otros planes. Ese pasado alimentó mi decisión, porque entendí que ya no podía seguir escondida detrás de la culpa. Mis recuerdos saben a sopa de lentejas en invierno, a las manos ásperas de mi madre, al sonido de la radio por la mañana. Todo eso explicaba por qué me dolía tanto la traición de Ana y por qué también me daba energía para no rendirme. A medida que la noticia del posible valor de mi sangre se filtró, la comunidad reaccionó con sorpresa y con voces contradictorias. Laura me llamó para traerme comida, Marta me visitó con una manta, el padre José ofreció apoyo espiritual y la vecina Susana habló con vecinos que se enteraron. También llegaron miradas de curiosidad y de interés económico. Carlos, el yerno, dejó de tomar mis llamadas. Ana me escribió un mensaje frío. Si buscas dinero, haz lo que quieras, pero no vuelvas. Sentí que el tema se convirtió en un dilema moral público. Aceptaba una oferta que iba a mejorar mi vida, pero que podría parecer que me aprovechaba de mi propia salud. ¿Qué diría la comunidad? ¿Qué diría la familia? Había que decidir con cabeza y con corazón. Hubo un momento de tensión que se prolongó por días. Recuerdo el instante en que abrí la carta donde el laboratorio detallaba la fase del ensayo y la compensación. El papel tembló en mis manos. El sonido del ventilador del refugio parecía un metrónomo marcando mi ansiedad. Mi respiración era un hilo corto y la luz fluorescente hacía sombras duras en mis mejillas. Llamé a mi amiga Marta y tuvimos una conversación larga. Diálogo tenso. Yo dije, no sé si me están ofreciendo esperanza o una trampa. Marta contestó, si te dan algo que te saque del refugio, no tienes por qué dudar. Yo dije, pero ¿y la dignidad? Marta repuso, ¿qué dignidad tengo en un colchón roto y sin plata? Yo susurré, ¿y si algo sale mal? Ella dijo, entonces no estarías peor de lo que estás ahora. Yo sollocé y dije, tengo miedo de perder a Ana para siempre. Marta tomó mi mano por teléfono y dijo, no la pierdes si tú te salvas. La conversación duró horas y la sensación en mi boca era a metal por la ansiedad. Esa tensión necesitó tiempo para asentarse, meditaciones breves, caminatas nocturnos por la plaza donde el aire olía a pasto mojado y a humo de panadería. Fueron 3 largas noches donde reescribí mi relación con el miedo. Decidí aceptar con condiciones. Antes pedí una consulta legal con el abogado Fernández. Él me explicó en términos accesibles que el contrato debía proteger mis derechos, que debía existir cláusula de rescisión y garantía de atención médica. También acordamos que la familia tendría que ser informada oficialmente para evitar conflictos futuros. Organizar la parte técnica tomó semanas. Describo el procedimiento con detalle para que se entienda. En la clínica, me realizaron extracción de sangre en una sala estéril, con jeringas nuevas, personal con guantes y mascarilla, muestras etiquetadas y enviadas a un laboratorio acreditado. Me explicaron la cadena de custodia de las muestras, cómo se congelarían las plaquetas y anticuerpos con nitrógeno líquido y cómo se documentaría cada paso con trazabilidad.
Me informaron sobre los riesgos mínimos de la punción, la posibilidad de mareos y la monitorización de signos vitales. Asimismo, el contrato legal incluyó cláusulas sobre propiedad intelectual y posibles compensaciones futuras por patentes o ventas de productos derivados. Estas explicaciones me dieron calma porque todo quedó por escrito y con testigos. Durante los días de procedimiento viví momentos de vergüenza y orgullo. La sala olía a cloro, el metal de la camilla estaba frío contra mi espalda, el personal hablaba en voz baja sobre protocolos. Hubo conversaciones con la enfermera Ana Sofía que me sostuvo la mano, con el técnico Javier que puso música suave para tranquilizar a los donantes, con la doctora Martínez que explicó resultados preliminares. Diálogos en la clínica. Yo dije, gracias por cuidarme. Ana contestó, es lo mínimo que mereces. Javier bromeó con una canción para sacarme una sonrisa. La doctora explicó los tiempos de espera y el seguimiento. Yo pregunté, ¿cuándo podría usar el dinero? La doctora dijo, primero la recuperación y luego decidimos. Yo pensé en pagar deudas y en abrir un pequeño local con Marta. La conversación fue larga y llena de pequeños gestos, el tacto de la manta, el calor de una taza de té, el olor lejano a pasteles en la cafetería del hospital, todo contribuyó a que esa experiencia fuera humana y no clínica. El clímax llegó cuando la noticia se hizo pública y Ana recibió una llamada que cambió todo. Ella se enteró por terceros y llegó al refugio con ojos inflamados. La confrontación fue inevitable y pública, con vecinos escuchando y la cámara del noticiero local captando el momento. Diálogo confrontacional en la plaza. Ana dijo, no puedo creer que hiciste esto por dinero. Yo respondí, no lo hice por codicia. Ella replicó, entonces, ¿por qué no viniste a hablar conmigo antes? Yo expliqué que llamé y me cerraron la puerta. Ana gritó, entonces es que tú siempre pedías favores. Yo dije, pedí dignidad y ayuda. Carlos interrumpió diciendo, esto es un circo y se marchó. El sonido de la plaza mezcló ruido de coches y conversaciones. El cielo estaba gris y el viento levantaba pequeños papeles. Fue el instante donde se hicieron visibles las diferentes versiones de la verdad. Ana estaba furiosa por sentirse humillada y por el escrutinio público. Yo estaba herida por su frialdad. Padres, vecinos y amigos, como Laura y padre José, intervinieron. Al final de la discusión, Ana se fue dejando una frase que dolió, pero que también me liberó. Si eliges el dinero, no vuelvas buscando vínculos rotos. La resolución práctica incluyó acuerdos legales y medidas de protección. Contraté a Fernández para administrar el dinero inicial en una cuenta a nombre de un fideicomiso que yo podría utilizar bajo supervisión para evitar malversaciones por parte de terceros. Redactamos un testamento provisional, anotamos instrucciones sobre la custodia de mis pertenencias y establecimos un fondo para la comunidad con parte de la compensación. El abogado se aseguró de que las regalías futuras estuvieran documentadas y que hubiese cláusula de donación a una fundación en caso de fallecimiento. Abrimos conversaciones con la ONG local llamada Manos Unidas, dirigida por Carmen, para crear un pequeño programa de apoyo a personas mayores en riesgo. Nombres que estuvieron presentes: Ana, hija, mi principal antagonista; Carlos, yerno; Laura, voluntaria; padre José, apoyo espiritual; Marta, amiga del refugio; doctor Ruiz, especialista; doctora Martínez, responsable clínica; abogado Fernández, asesor legal; Carmen, de la ONG. El epílogo ocupa un lugar central en mi historia y lo cuento en 3 momentos que cambiaron mi vida. Un mes después, las heridas estaban recientes, pero había soluciones concretas. Vivía en una pensión sencilla que olía a pan recién hecho en la mañana y a detergente por la tarde. Había luz en mis manos y paz en la rutina. Las cuentas urgentes estaban cubiertas, pagué las facturas de servicios, arreglé el techo que filtraba agua desde hacía años y compré una pequeña estufa que hacía calentar la cocina con olor a naranja. El refugio me enseñó a cocinar para mí de nuevo. Había reuniones con Fernández para ajustar el fideicomiso y conversaciones frecuentes con Marta sobre el local que íbamos a abrir. La comunidad respondió con generosidad y la parroquia organizó una colecta para ayudar a los proyectos que impulsaría con parte del dinero. 3 meses después, la vida había cambiado de manera visible. El laboratorio adelantó pagos por logros de la investigación y la ONG Manos Unidas empezó a recibir donaciones que permitieron montar talleres
para mayores. Inauguramos un taller de costura comunitario donde yo daba clases y contaba historias mientras las máquinas trabajaban. La calle donde vivía empezó a ver carteles con el nombre del programa y los vecinos como Susana y Ricardo se unieron como voluntarios. Ana y yo mantuvimos distancia, pero hubo llamadas esporádicas y ella comenzó un proceso de reflexión cuando vio el impacto social que tuvo mi decisión. Legalmente, el fideicomiso estaba blindado, el testamento actualizado y las cláusulas de regalías claras. Aprendí a manejar cuentas y a entender términos legales gracias a Fernández y a la paciencia de Carmen. 6 meses después, las transformaciones se consolidaron. Tenía mi propio pequeño local con Marta, una sala donde se enseñaba costura y otro espacio para atención a personas que venían al refugio. Se creó un fondo local llamado Luz de Tercera Edad que ayudaba a pagar medicamentos y servicios básicos. Mi salud mejoró, las revisiones médicas estaban al día y las sesiones con la psicóloga del laboratorio me ayudaron a procesar la traición y a recuperar autoestima. Ana no volvió a la casa, pero asistió a una inauguración del taller como espectadora silenciosa. La comunidad me reconoció con un pequeño acto donde Padre José habló de dignidad y del trabajo colectivo. El impacto fue tangible, vidas mejoradas, techos reparados, personas que antes dormían en la plaza ahora tenían una manta y una red de apoyo. El dinero que en un primer momento sonó a fortuna se transformó en posibilidad, en escuela, en esperanza. Hoy puedo decir que la traición de mi hija me dolió y que ese dolor fue el motor para contar mi verdad y reclamar mi lugar. Hice un plan para donar parte de cualquier ingreso futuro a Manos Unidas y para mantener el taller en funcionamiento. Aprendí a poner límites, a decir no sin culpa y a construir una dignidad que no depende de la mirada de otros. Si esta historia te tocó de algún modo, escríbeme en los comentarios de qué ciudad me ves y una palabra que describa cómo te sientes. Compartir nos ayuda a crear comunidad y a que otras historias como la mía salgan a la luz. ¿Has pasado por algo parecido? Dime solo la ciudad y una palabra. Tus comentarios nos conectan, nos dan fuerzas y permiten que estas voces lleguen más lejos. Volveré a la narración en un momento para contarte el cierre legal y el proyecto comunitario y cómo puedes ayudar si te movilizó esta historia. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos reales de personas que se reinventan. No prometo soluciones mágicas, prometo contar con honestidad lo que viví y mostrar que a veces una puerta que se cierra deja espacio para construir otras. Mi vida no terminó en la lluvia. Por el contrario, en esa noche nació una oportunidad para transformar dolor en ayuda. Hoy vivo con más independencia, con un proyecto que acompaña a otros y con la certeza de que la dignidad se defiende y se gana cada día. A veces la mayor victoria no es el dinero, sino recuperar la voz para decir yo merezco más. Si te quedaste hasta aquí, suscríbete y comparte, porque historias como esta necesitan ser escuchadas.